impulsado por la doctora Trejo y la doctora Telma. La idea es la capacitación en el reconocimiento del alacranismo, ¿sí? La derivación oportuna y darle las herramientas a ustedes para que ustedes puedan diagnosticar oportunamente una picadura de alacrán y derivarla oportunamente. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, dentro de los objetivos, como dijimos, es diagnosticar la especie específicamente peligrosa en lo que tenemos acá en la zona de Tucumán, que es el Titus trivitatus, ¿sí? Identificar los síntomas y la clínica del paciente afectado y reconocer los casos lo más rápido posible por un tema de tiempo por la derivación oportuna. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, para dar una introducción a lo que es alacranismo, tenemos que decir que los escorpiones o alacranes, ¿sí? Son invertebrados, son artrópodos del grupo de los quelicerados y que existen en nuestro ambiente hace más de 350 millones de años, de acuerdo a sus alteraciones. Nunca han sufrido muchas alteraciones significativas ni morfológicas a nivel del corporal de estos escorpiones o invertebrados, y en casi todo el mundo los escorpiones potencialmente son peligrosos por la acción de su veneno, y esos 350 millones que están de años compartiendo nuestro ambiente, ¿sí? Existe una familia que son los Butinidae, dice en Sudamérica. En esa familia es la potencialmente venenosa, y en Sudamérica existen dos tipos de esa familia, que son los Titus. Dentro de los Titus, dice, existen dos. Uno que es el Trivitatus y el otro es el que se conoce como Confluens. Por favor, la otra. Acá tenemos, si ustedes pueden ver, los dos escorpiones, ¿sí? El Confluens y el Trivitatus. La diferencia morfológica de los mismos son la coloración, el tamaño de las pinzas, ¿sí? En el Titus Trivitatus, las pinzas son largas y chiquitas, y el color no es uniforme, presenta en el dorso 3 líneas oscuras. En cambio, el Confluens es todo un color continuo, puede ser de marrón claro a marrón oscuro, y sus pinzas son robustas y chicas. La diferencia también podemos ver en la cola, que donde existe el aguijón, donde se inyecta el veneno, en el Titus trivitatus se observa una apófisis pequeña atrás de la cola, dice que asemeja a una doble púa. En cambio, en el Confluens no presenta esa apófisis, tiene una sola púa. En síntesis, son de diferente color. Uno, las pinzas son chiquitas y robustas, tienen 3 líneas, el trivitatus, y doble púa. Ese sería el escorpión peligroso, y el otro no engendraría ningún peligro. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, en la provincia, acá vemos lo que le acabo de explicar, ¿sí? Las diferencias entre los dos alacranes, ¿está? Existen generalmente, estos alacranes están en zonas periurbanas y urbanas y rurales. En las zonas rurales, siempre como son estos alacranes de ámbito nocturno, se encuentran en lugares oscuros, húmedos, ¿sí? En las zonas rurales se van a encontrar abajo de lugares de las cortezas de los árboles, ¿sí? Abajo de las piedras, abajo de los ladrillos. En zonas periurbanas se encuentran en sótanos, en túneles, en depósitos o en alguna cañería. Generalmente también acá en la provincia, en los depósitos de madera o en los depósitos de carbón. Y en las zonas urbanas se van a encontrar en las alcantarillas, en las tuberías, en las cañerías, ¿sí? En todos los lugares que sean oscuros y húmedos. La siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver en realidad la otra, por favor. Bueno, además tenemos que avisar que estos alacranes, ¿sí? Dentro de sus características, tienen una característica especial dentro de lo que es la reproducción. Se reproducen mucho
Y la reproducción es, no necesitan el macho, se pueden reproducir la hembra sola y van a nacer los alacranes, se van a poner en el lomo de la hembra y van a reproducirse en forma abundante, ¿sí? Estos alacranes, toda la familia de los alacranes, ¿sí? Van a tener la característica de inyectar un veneno. El veneno tiene un efecto neurotóxico y sus toxinas ejercen una acción principalmente a los niveles de los canales de sodio, los cuales van a modificar los potenciales de membranas de los tejidos excitables, lo que conduce a una liberación extrema de catecolaminas y acetilcolina, afectando el sistema nervioso autónomo. Acá tenemos que decir que la gravedad de la picadura dice a menor peso del paciente, mayor riesgo, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo de una picadura de veneno, ¿sí? Tenemos la edad del paciente, ¿sí? La cual es a menor edad más agresivo por un tema de peso, ¿sí? También tenemos la inmunidad del paciente, la cual puede ser más grave en los ancianos, en los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Ya sea con alguna enfermedad crónica, y en el estado actual de enfermedad del paciente, si se encuentra en un buen estado de salud o no. Esos serían los factores de riesgo biológicos. Y después tenemos factores de riesgo que son ambientales. En eso incorporamos el no conocimiento del personal de salud del tipo de alacrán, ¿sí? La falta de conocimiento del tiempo de derivación del paciente y las alteraciones del lugar de donde se encuentran. Los basurales, la acumulación de la higiene, la mala higiene, la acumulación de basura, son propicios para que se reproduzca el alacrán. Pasemos a la otra. Dentro de la clínica, ¿sí? Tenemos que saber que esto va a depender mucho, ¿sí? De la derivación oportuna o no. La clínica de la picadura del alacrán se divide en leve, moderada y grave. En la picadura leve, ¿sí? Solo se observa un puntito, ¿sí? En la cual se observa síntomas locales como eritema y un dolor quemante. No importa si el alacrán es peligroso o no peligroso, él siempre da un dolor quemante en la picadura con un solo punto, con rubor, con dolor, con eritema, con edema y parestesia, ¿sí? Esa es la base de la picadura. En el caso leve, ¿sí? No solo no presenta alteraciones sistémicas, ¿sí? Y la importancia de esto es que el caso leve no requiere el antiveneno o el suero. Y lo único que se hace es la observación clínica del paciente durante 6 horas con control de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la presión arterial. Eso se hace cada 15 minutos y se observa más o menos 6 horas el paciente. Tampoco va a evidenciar ninguna alteración del laboratorio, excepto un pequeño aumento de la glucemia. Entonces, los casos leves, ¿sí? Aquí dentro de la clínica tenemos que saber que, por un tema de que ya lo hemos explicado, del peso equivalente al veneno, ¿sí? Todo paciente menor de 12 años que haya tenido el antecedente de la picadura de alacrán, por un tema de tiempo que tenemos en la derivación y la colocación oportuna del suero, la diferencia entre el leve y el moderado es muy importante saberla porque es el paciente derivable. El moderado, además de los síntomas locales, va a tener la presencia de vómito o de sudoración discreta, leve taquicardia por el dolor. Cualquier paciente que venga con la picadura de alacrán leve, ¿sí? Con síntomas de dolor y se le agregue vómito o sudoración, es un paciente derivable, no se espera, porque la colocación del suero es dentro de las primeras 2 horas. Entonces, si nosotros tomamos el tiempo desde que te traen el paciente, ¿sí? Y ustedes lo observan y tienen corroboran que es una picadura de un alacrán porque le traen el alacrán, y tenemos síntomas locales, y es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, tiene más de 12 años
y no se encuentra más que con dolor, podemos observar a ese paciente 6 horas y no derivar. Ahora, si es un paciente menor de edad, menor de 12 años, o un paciente adulto con alguna comorbilidad y a los síntomas locales se le agrega vómito o sudoración, un paciente inmediatamente derivable. Tanto menor de 12 años, ¿sí? Y un mayor de 12 años con algún síntoma de vómito o sudoración. Es importante esa base para que ustedes puedan saber derivar el paciente a los lugares correctos. En Tucumán, el lugar donde hay suero actualmente solo es Hospital de Niños para los menores de 12 años y Hospital Padilla para los mayores de 12 años. Hay una escasez de suero, entonces la idea de la charla es la derivación oportuna para que no sucedan los pormenores. Y si hay posibilidad de un adulto sano que no tiene ningún antecedente, la no derivación y la observación durante 6 horas. ¿Sí? Dentro de los procesos graves, ¿sí? Tanto el moderado como el grave se internan. El moderado puede ser una terapia intermedia y el grave sí o sí en terapia intensiva. Lo que significa el moderado y el grave es que tenemos síntomas sistémicos, ¿sí? Ya el veneno pasó a la sangre y tenemos síntomas sistémicos. Además de los locales, vamos a tener excitación psicomotriz, contracción, taquicardia, hipotensión, sudoración profusa, broncorrea, edema, cialorrea, rinorrea y epífora. Lo más común que se observa son los problemas del vómito, la sudoración profusa y el dolor en la aplicación. A esto, si se le agrega hipotensión o excitación psicomotriz o alteración del sensorio, se lo considera como grave, con lo cual tiene que ingresar a una terapia intensiva en la cual se le puedan hacer monitoreo cardíaco y de laboratorio continuo, ¿sí? Dentro de, pasemos a la siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico se basa dentro del antecedente de la picadura de manera excepcional, puede faltar este dato, asociado al cuadro clínico compatible. Los accidentes en niños pequeños pues suele ser difícil recabar el dato del emponzoñamiento, pues, por lo cual los antecedentes epidemiológicos asociados al cuadro clínico tienen mucha relevancia. Por favor, la otra. La otra, por favor. Bueno, dentro de los exámenes complementarios que podemos hacer acá, el hemograma, que vamos a tener solo una neutrofilia, la cual va a descender inmediatamente después de colocado el suero. La glucemia, que es un dato muy importante que podemos hacer, y cualquiera de nuestros centros de asistencia podemos tener un hemogluco. Entonces, si tenemos un paciente adulto que esté sano y que haya tenido la picadura del escorpión, y yo lo voy a observar 6 horas, podemos hacer un hemogluco, y si la glucemia no aumenta, te da un dato de tranquilidad, ¿sí? Ahora, si es un niño o es un paciente con algún antecedente de enfermedad crónica, hay que derivarlo, y en el lugar donde se lo recibe, se va a hacer glucemia, amilasemia. La glucemia siempre va a aumentar, la amilasemia va a aumentar, pero después después más o menos de las primeras horas, o sea, no va a tener un dato relevante con la amilasemia, porque no va a ser un dato agudo, pero va a aumentar mucho y después te va a servir para control. Dentro de los antecedentes de la CPK-MB es la que se pide para ver si hay daño miocárdico. Dentro de las alteraciones del electrocardiograma, que es otra de las herramientas que podemos contar en nuestro servicio de salud, son los trastornos de la conducción. Estos trastornos de la conducción pueden traer un bloqueo de primero o segundo grado o un bloqueo AB completo. También puede haber taquicardia, arritmias, bradicardia, taquicardia supraventricular, ¿sí? Dentro de los signos importantes del electrocardiograma vamos a valorar mucho el alto voltaje, que se llama tienda de cambio, y la onda T, que es la onda T invertida, y el infradesnivel del segmento ST. El infradesnivel del segmento ST es un dato muy importante, un dato mucho de gravedad del paciente. Dentro de los trastornos intraventriculares podemos tener también bloqueo de rama, ¿sí? Y el ecocardiograma nos va a dar una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Con una dilatación del ventrículo izquierdo,
lo cual nos va a dar una disfunción cardíaca. También nos sirve sacar una radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax vamos a ver signos de edema pulmonar, y también podemos ver cardiomegalia, sí o no, y una cámara gástrica aumentada. Otro, por favor. Lo que quiero comentar es que los signos complementarios, tanto los del laboratorio, el electrocardiograma, el ecocardiograma, no son diagnósticos, ¿está? Sirven para el diagnóstico, pero no hay ninguna prueba diagnóstica específica de que el paciente haya del alacranismo, ¿sí? Pero complementado a la clínica, nos ayudan en el diagnóstico. La otra, por favor. Dentro de la derivación oportuna, obviamente si no se ha escuchado bien y necesitan que yo les recalque algo, por favor me preguntan y yo lo vuelvo, ¿sí? Dentro de la derivación oportuna, que es lo más importante que tenemos en los centros nuestros, ante el antecedente de la picadura del escorpión, ya sea de los peligrosos, ¿sí? O no peligrosos, todo paciente menor de 12 años con antecedentes de picadura tiene que ser derivado al hospital de referencia, que en nuestro caso sería el Hospital de Niño Jesús. Todo paciente mayor de 12 años hay que ver la comorbilidad y la sintomatología del paciente. Si tiene síntomas sistémicos, ya nos acordemos del vómito, de la sudoración, es un paciente derivable. Ahora, si es un paciente adulto sin comorbilidades, ¿sí? Y ustedes le hacen un hemogluco y el hemogluco está normal y no presenta ningún otro antecedente clínico que solo el síntoma local de dolor, ¿sí? Es un paciente que puede ser observado 6 horas con control de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las cuales no se alteran en el caso leve, ¿sí? Ahora, si presenta alguna de las alteraciones, hemogluco aumentado, taquicardia o dificultad respiratoria, son pacientes derivables siempre. La derivación de un adulto mayor es mínima, ¿sí? Pero los signos de alarma, de vómito y sudoración son muy importantes a tener en cuenta para la derivación oportuna. Cada paciente derivado tiene que ir en ambulancia, con médico, con apoyo de oxígeno y con venoclisis. Los pacientes que requieran derivación, ¿sí? Van a ser importantes llenar la ficha epidemiológica. ¿Está? La otra, por favor. Acá, por una pregunta importante que me hizo la doctora Trejo, y lo pusimos acá en el Power. A veces nos traen un paciente que dice que le ha picado algo y hay que diferenciar si le ha picado un alacrán, una araña, o si le ha picado o si lo ha mordido una víbora. En esto yo les estoy mostrando más o menos las lesiones de la picadura del alacrán. Van a ver que tiene un solo punto acompañado de un eritema, el cual es blando, caliente, rojo, y la sensación de quemazón, ¿sí? La diferencia al lado tiene de los ofidios, que tienen 2 puntitos por la mordedura de la víbora. Al lado van a tener las 2 picaduras de araña, la Lactroceles, ¿sí? Y la otra es de la viuda negra. La diferencia que ustedes van a tener como un síndrome compartimental, ahí más o menos, van a tener la picadura, muy posiblemente con ampolla, y se le hace ampolla inmediatamente, y posteriormente puede tener también signo de necrosis. ¿Veamos? Es la diferencia entre las picaduras que te pueden llegar. Con eso uno puede tener una idea de si es dentro de los animales ponzoñosos, si es un alacrán, si es un ofidio o si es una araña. Por favor, la otra. Por favor, la otra. Bueno, dentro del tratamiento, que va a ser en el lugar de referencia, ¿sí? Acordémonos que el leve solo requiere analgesia y control y monitoreo durante 6 horas. Dentro del monitoreo tendría que ser control de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y si tenemos un hemogluco, un hemogluco. No tendríamos que tener ninguna alteración de la frecuencia respiratoria, ni tampoco una elevación de la glucemia.
Ahora, la taquicardia puede estar leve por un tema de dolor, ¿sí? Nos acordemos que el paciente menor de 12 años se derivan todos. Y los mayores que son adultos sanos, que no tienen comorbilidad, esos pacientes podemos controlarlo en el lugar con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y hemogluco. Si dentro de las primeras 6 horas no presentan ninguna clínica de aparentemente sistémica, ni sudoración, ni vómito, se lo puede mandar a la casa y con control dentro de las 24 horas. Es deber del agente sanitario ir al lugar para ver si hay las normas de prevención para la casa, las cuales ya las nombraremos enseguida. La prevención de la casa y el autocuidado. Ahora, en el tratamiento del caso moderado y grave, son pacientes totalmente derivables y que van a llegar a una terapia intermedia o una terapia intensiva, en las cuales va a haber monitoreo continuo de la parte cardiovascular, de la parte respiratoria y del medio interno del ácido base. En el medio interno puede haber una acidosis con anion gap aumentado. En la parte cardiovascular, ya lo hemos dicho recién, puede haber trastornos en la conducción, en trastornos de la repolarización, ¿sí? Llegando a un problema de bloqueo de rama importante. ¿Sí? Acuérdense que podemos también encontrar la amilasa después de las horas muy alta y la CK-MB cuando hay daño miocárdico también aumenta. En el paciente moderado, la dosis de cada frasco de suero, los cuales tienen que estar conservados en heladera, y la cual tiene que ser exclusiva, ¿sí? Y esos frascos tienen una dosis mínima para colocar. Los frascos, ¿sí? Van a ir entre 2 a 4 frascos de suero en los pacientes moderados y de 4 a 6 frascos en pacientes graves, ¿sí? Es importante que cuando hacemos el tratamiento, el control y el monitoreo cardíaco y respiratorio sea continuo, ¿sí? En los casos graves, ¿sí? A veces requieren que entran en la asistencia respiratoria mecánica y puede llegar al óbito, ¿sí? Dentro de los usos de inotrópicos, es importante saber que en los graves no se usa ni adrenalina ni noradrenalina. Si necesita un inotrópico, se hace dobutamina o mirrinol. Pasemos a la siguiente, por favor. Dentro de la vigilancia epidemiológica tenemos que saber cuando vamos a la casa que el alacrán, primero, que es un arácnido y puede subir cualquier superficie, ¿sí? Entonces es importante que el autocuidado, entonces explicarle a la familia que hay que revisar los zapatos, que la ropa de cama no llegue al piso, ¿sí? Que hay que desmalezar, que si yo voy a hacer jardinería, usar guantes, ¿m? Si hay escombros, también hay que tratar de eliminar los escombros del lugar, tratar de poner rejillas en los resumideros, ¿sí? Y tratar de tapar todo lo que, lo que es el desagüe de la cocina, poniendo tapones, ¿está? Hay que tratar de fumigar entre 2 a 3 veces por año, ¿sí? Según el Ministerio de la Nación, se hace piretroides, ¿sí? Para que se fumiguen los alacranes. El alacrán tenemos que saber que son de hábitat en una parte que es oscura y húmeda, se alimentan de grillos y se alimentan de cucarachas. Entonces, si eliminamos el alimento, también, ¿sí? Al fumigar las cucarachas, también, mantener limpia la casa, es muy importante la higiene de la casa, ¿sí? Dentro de la identificación del animal agresor y la planificación de intervención está dentro del trabajo de nuestros agentes sanitarios.
¿sí? Las intoxicaciones por veneno de escorpión son enfermedades de notificación obligatoria. Todo paciente moderado o grave que requiera suero requiere el llenado de la ficha epidemiológica de animales ponzoñosos, ¿sí? Con si se ha usado los sueros, colocar los frascos de suero para su reposición. La siguiente, por favor. Esa es la ficha, ¿sí?, que poseen los centros donde hay suero, que es de obligatorio llenado, ¿sí? La otra, por favor. Bueno, necesitaría que si a alguno le ha quedado alguna duda o tenga algún, o no ha sido muy rápido la presentación y le ha quedado alguna duda, por favor se las saco si es posible. Muchas gracias. Si es que hay preguntas, por favor. Hola, Elsa. Elsa. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Enfermera de Cama Comita. Era para preguntarle si el paciente, por más que sea leve, la derivación, ¿hay alguna alteración en los parámetros? Sí o sí se realiza la derivación en ambulancia asistido y con vía periférica. La idea si vos tenés un paciente leve y es menor de edad, es obligatorio la derivación. Y dentro de las derivaciones es lo obligatorio es que el paciente vaya en una ambulancia con una vía periférica puesta, ¿sí? Acordate que hay un pequeño volumen de pacientes que producen o son alérgicos, y entonces por ahí la incorporación de un corticoide puede ser necesaria hasta que llegue al lugar. El paciente que es adulto y que no tiene ninguna comorbilidad y que lo ha picado y solo tiene signo de dolor en la picadura y no tiene ninguna alteración respiratoria, ni sudoración, ni vómito, acá la sudoración y el vómito son signos muy importantes, ¿sí? Para que ustedes sepan derivar oportunamente. Ahora, si no tienen ninguno de esos síntomas y ustedes le han hecho un hemogluco y el paciente está sin la glucemia normal, solo tiene signo de dolor, no es derivable. Ahora, todo paciente derivable sigue las normas de una derivación correcta en una ambulancia con vía periférica por cualquier eventualidad. Bien, en el caso de tarda a la reunión por una cuestión de señal en el servicio, ¿hay alguna diferencia entre porque siempre muestran dos tipos de alacranes? ¿Usted me podría mostrar si existe esa diferencia en imagen? Sí, ahí está, en una de las diapositivas, están los dos alacranes, son los dos alacranes más comunes en Tucumán, son de la familia del Trivitatus, tenés de los Titius, tenés el Trivitatus y el Confluens. El peligroso se llama Trivitatus. La coloración no es uniforme, tiene en el dorso 3 líneas oscuras y de lo que son las pinzas son finas y largas. Y una forma más fácil de reconocerlo es que la cola parece que tiene 2 púas, pero tiene una púa y una protuberancia, parece que como que tiene 2 aguijones. El otro escorpión más común que hay se llama Confluens. Ese tiene una coloración homogénea, ya sea más oscura o menos oscura, marrón, no tiene las bandas, ¿sí? Y sus pinzas son gruesas y cortas. Y la cola tiene una sola púa. Entonces uno puede decir, bueno, ya la identificación del alacrán es muy importante. Pero que quede claro que a pesar de que yo vea que el alacrán no es peligroso, si es un menor de 12 años, se deriva siempre. Sí. Ahora, si es un mayor de 12 años, puedo agregar, mira, el alacrán no parece ser peligroso, ¿sí? Solo tengo síntomas locales, no presenta taquipnea, no presenta sudoración, no presenta vómito, lo tengo que observar 6 horas
y al otro día controlarlo a las 24 horas y mandar al agente sanitario para enseñar todo lo que es autocuidado y el cuidado de la vivienda. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Bellán, buenos días. Del área operativa BAN de la Universidad de Espino habla. Una preguntita. Para la derivación que hacemos de niños o adultos en caso de que tengan sintomatología grave, dice que se hace con una vía periférica ya instalada. Lo mandamos con solución fisiológica a goteo mínimo. Sí, mantenimiento. sí. La vía es solo para emergencia, nada más. Y los parámetros mínimos, siempre acordate que si vos tenés un paciente grave, vas a tener síntomas sistémicos. No solo el vómito, la sudoración, la cialorrea es muy importante y seguramente va a tener problemas cardiovasculares, ya sea taquicardia, bradicardia. Síntomas muy importantes de gravedad son la alteración del sensorio, ¿sí? Y la alteración además de la alteración del sensorio, la hipotensión y la hipotermia. Esos son signos de shock. Entonces va a tener que ir acompañado posiblemente de un médico y con oxígeno. Ese es un paciente grave, ¿sí? Ahora, acuérdense que tenemos dentro de las primeras 2 horas para colocar el antisuero, ¿sí? Es importante que ustedes sepan, es el reconocimiento del leve al moderado grave, ¿sí? Tanto la sudoración como el vómito son considerados ya moderado o grave. Entonces, se tienen que derivar. La idea, ¿sí?, es que ustedes sepan reconocer al alacrán, como le acabo de decir, sepan reconocer la clínica y sepan usar la herramienta que tienen ahí que se llama hemoglucotest y control de temperatura, y control de la frecuencia respiratoria y la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y si tenemos un electrocardiograma, también le podemos hacer una valoración del electro que en el caso leve no va a tener ninguna alteración el electro. En caso en el moderado grave, como les he visto, tienen muchas alteraciones. ¿A dónde? Yo quiero hacer una pregunta al doctor Villa. ¿A las cuántas horas del accidente se producen las alteraciones electrocardiográficas? La alteración electrocardiográfica va a diferenciar de la cantidad de veneno circulante, ¿sí? Si entra al sistema nervioso, es decir, al sistema circulatorio, te va a empezar a tener problemas generalmente en la conducción. Va a tener bloqueo AB y bloqueo primer grado. Generalmente no hay un tiempo exacto, porque va a depender del peso y la inoculación del veneno. Entonces, eso, como les he explicado, a menor peso, más gravedad. Si yo tengo que esperar cualquier alteración cardiovascular, ya es considerado moderado o grave, con lo cual los tiempos de derivación se me achican, ¿sí? Pero no hay un tiempo exacto para decirte que es a los 15 minutos, a los 20 minutos, no hay un tiempo exacto, porque puede ser un paciente que tenga una alteración, una diabetes, y a pesar de que sea una persona de alto peso, esa diabetes va a hacer que ese paciente se ponga, si es un alacrán de los peligrosos como el Tribitatus, puede tener alteraciones cardíacas, y no solo la cardíaca, la respiratoria, taquipnea, no tiene que tener el paciente. Si tiene taquipnea, más el antecedente de la picadura, se deriva, ¿sí? No hay que esperar, porque nosotros tenemos lugares alejados, como Estación Arauz, o La Ramada, o Garmendia, y tenemos 40 minutos, y hasta que conseguimos la ambulancia, todo, es complicado. Lo que sí, lo que tienen que entender es que en este momento en Argentina hay poco suero. Entonces, los pacientes que son adultos, sin comorbilidades, tienen el antecedente de la picadura, y para cómo ustedes ven que el alacrán no parece de los peligrosos, yo puedo observar 6 horas y evito una derivación.
Ahora, si aparece alguno de los otros síntomas, como sudoración, taquipnea, taquicardia, vómito, es un paciente derivable. Acuérdense que actualmente hay que derivarlo al hospital Padilla a los adultos y al hospital de niños a los niños. Banda. ¿Mm? Banda. Banda. ¿Dónde está? ¿Qué hago? De banda están levantando la mano, doctora Paulino, si quiere hacer una pregunta. Doctora Paulino. Buen día, ¿cómo están? No, Hola. estoy acá junto con Licenciada Ojeda y era la duda que ella tenía. Lo que sí, bueno, yo en Monseñor Díaz tenemos alacranes, siempre tenemos, así que siempre estamos pidiendo el tema de la desinfección. Yo sé que no es cualquier tipo de solución la que tienen que colocar porque es bastante difícil de erradicarlo al alacrán. Así que bueno, tenemos que pedir de nuevo Son la piretroides y tienes que fumigar por lo menos 3 veces en el año en la zona. Y la colocación de Exactamente. rejillas es muy importante, ¿sí? Sí. La colocación de rejillas en las cañerías. Acordarte Exacto. de la enseñanza a la familia, lo que se llama autocuidado, es muy importante en las zonas que tienen alacrán. Acuérdense que nosotros tenemos calor y tenemos lluvia en nuestro Exacto. verano. Es casi muy común que aparezcan los alacranes. Y si aparecen los alacranes es porque muy cercanamente tienen un nido o adentro de su casa tienen un nido. Entonces, y son animales muy difíciles de combatir. El único, digamos, predador que tiene actualmente el alacrán somos nosotros los humanos. ¿Sí? En cambio, ellos viven con muy poco alimento y no necesitan muchas cosas. Entonces, con que haya cucaracha o grillo, anda todo bien para los alacranes. Entonces, las noches cuando salen, entonces, si hay grietas en la pared hay que rellenarlas, si hay madera hay que fijarse de manejar la madera con guantes, si hay maleza hay que sacar la maleza, enseñarle a la gente que antes de ponerse el zapato que sacuda la ropa, que haga higiene del lugar donde ellos, de la cocina, que generalmente ahí donde, en la cocina donde más salen los alacranes porque donde hay más basura. Sí, así es. Muchas gracias. De nada. Delgado. Buenos días, doctor. Habla la doctora Delgada. Yo trabajo también en el Hospital Padilla y a veces nos llegan pacientes sintomáticos. Todavía no me tocó utilizar el antiveneno, pero yo quiero saber, para hacer la indicación a la enfermera de cómo constituir el antiveneno. Bien, el antiveneno se coloca siempre por vía endovenosa. Actualmente Sí. en Tucumán lo pasamos en push, no lo goteamos. ¿Sí? Perfecto. Y al paciente moderado actualmente se le coloca entre 2 y 3 sueros. Y al paciente grave se le coloca entre 4 y 6 sueros. Obviamente tiene que pasar, el moderado puede estar en terapia intermedia y el grave tiene que estar en terapia intensiva. El monitoreo del laboratorio sí o sí es con electrocardiograma, ecodoppler y laboratorio, en la cual se pide mucho la CPKMB para ver si hay daño miocárdico. Y acordate que dentro del electro, un signo muy importante de mal pronóstico es el infradenivel del ST. Entonces, dentro del electro viene un infradenivel del ST, nunca va a ser moderado, directamente es grave. Bien, directamente a terapia. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hola, doctor. Hola. Sí, buenos días. La doctora Serrano le habla. Sí. Me queda una duda con respecto a la corticoterapia, si se acompaña a la analgesia o no es necesario. Siempre, no es un medicamento que esté nomenclado dentro del tratamiento del alacrán, pero está visto que hay algunas pacientes que tienen antecedentes de alergia o
la alergia puede suceder. Acuérdate que dentro del tóxico del alacrán, la base es que te libera catecolamina, ¿sí? Y acetilcolina, entonces eso contrarresta una alergia. Pero ante los síntomas de dolor, generalmente uno pasa una corticoidoterapia antes de derivar. No está mal. También se ha pasado en algunos lugares Benadryl, ¿sí? Pero el tratamiento del alacranismo es el antisuero. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenos días, doctor, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Sí, sí te escucho. Soy Paola, enfermera de atención primaria. Mi Sí. consulta es, a veces estamos solas las enfermeras en los servicios sin médicos. ¿Cómo hacemos en ese caso con la analgesia en un caso leve? En un caso ¿La leve, aplicamos nosotros o...? en un caso leve vos tenés primero las normas simples. Primero el lavado con agua y jabón de la lesión, ¿sí? Sí. Posteriormente tenés que poner hielo para hacer una vasoconstricción y le va a disminuir el dolor, ¿verdad? Sí. Y después la analgesia puede ser con paracetamol o con un ibuprofeno o con un diclofenac. Si querés, Claro, a eso voy yo. a No eso le tenemos podés médico. agregar un corticoide. Las Claro, dosis, a lo que voy las es que no dosis tenemos siempre van a médico que ser, indique. en un niño, tanto la dosis de ibuprofeno como la de dipirona, como son de 10 miligramos kilos, ¿sí? Sí. Y si vos estás sola y tenés duda de si eso es leve o moderado, lo ideal es derivar. Si es menor de 12 años, siempre se deriva. Y si es un adulto y tiene alguna comorbilidad como diabetes, ¿sí? O alguna enfermedad crónica, se deriva. Más si estás sola, ¿sí? Sí. Otra consulta. A veces no nos da el tiempo para estar en las 6 horas de observación, porque si, por ejemplo, llega a las 5 de la tarde, no nos da el tiempo para observarlo 6 horas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos a la casa con pautas de alarma o lo derivamos, aunque sea leve? Si vos no podés controlar las 6 horas, tenés que derivarlo a un lugar donde lo puedan controlar las 6 horas. Bien. Muchas Nunca gracias, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Sí. Hola. La Villafañe, de Área Operativa Los Ralos, doctor Villa, ¿cómo Sí, está? ¿cómo está usted? Bien. Bien, bien. Una pregunta, doctor. Había escuchado que se estaba tratando de enviar los escorpiones vivos al hospital donde se fabrica, digamos, el antiveneno. No, ¿Qué no, no. tiene usted de eso? No, no. El escorpión, el que te trae el escorpión, ¿sí? Se lo ponen en un frasco con alcohol y generalmente eso se deriva a zoonosis, pero no vivo, nunca vivo. Sí, porque yo había escuchado en alguna capacitación que estaban tratando de generar como un pool de los insectos para, digamos, favorecer la fabricación del antiveneno, porque se necesitan, no sé si 280 ordeñadas para obtener un frasquito del antiveneno, doctor. Eso es lo que había entendido yo. Quería saber si usted tenía conocimiento. En realidad no tengo ese conocimiento, ¿sí? Lo que sí tengo es que todo alacrán que llegue se conserva en alcohol y se manda a zoonosis para hacer epidemiología del lugar donde están saliendo. Vigilancia epidemiológica. Pero puede tener usted razón, pero no tengo el conocimiento de eso yo, no me llegó nada. Bueno, habría que investigar. Gracias. Sí. Gracias. De nada. ¿Hay otro? Hola, doctor, buenos días. Hola. Una consultita, doc. ¿Quién la van a subir esta capacitación a la página si la volvamos a ver? Sí, esta capacitación queda, ¿sí? Y la pueden buscar por YouTube. Ah, buenísimo, porque por ahí se cortaba, entonces para ver todo completo,
parece re importante, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor, buenos días, ¿cómo está? Sí. ¿Cómo está usted? Bien. Bien. Le hago una consulta. Al momento de administrar el antiveneno, aparte de la severidad del cuadro, ¿se tiene en cuenta también el peso del paciente? No. El antiveneno no tiene una alteración. Si es niño, si es embarazada, se coloca la misma dosis. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, contame. Hola. Sí, buenas, del Hospital de Bellavista. Una preguntita. Aparte, digamos, el paciente se hace control de parámetros y si notamos algún síntoma leve, se le hace la vía periférica y apoyo de oxígeno también, ¿Doc? En realidad el apoyo de oxígeno, si es leve, no es lo ideal. Sí, Bien. pero tiene que ser una ambulancia porque usted no sabe si el leve se va a poner moderado. Bien, bien, Pero bien. en realidad la idea es que si es leve y si es un adulto que no tiene comorbilidad, la idea como Bellavista sí tiene, podríamos controlarlo 6 horas ahí. Bien. Si es un adulto que no tiene comorbilidad y tiene síntomas leves, no es derivable. ¿Sí? Bien. Ahora, Bien. si a ese leve le agregas vómito o sudoración o alguna alteración en la inmunidad del paciente, se deriva siempre. Y acuérdate que todo paciente menor de 12 años es derivable. Sí, 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 Doc. Muchísimas gracias. Muy clarito, Doc. Claro. ¿Alguna otra ahí? No. No. Bueno, aparentemente ya no hay más preguntas. Bueno, fue un gusto. Buenos días. Hasta luego. Doctor, buenos días.